días, nosotros somos Rodrigo Quireza y Carlos Noval y les vamos a enseñar cómo armar un CPU en, en una computadora. Empezamos. El primer paso es insertar la fuente de poder del CPU. En la estructura de aluminio vacía. La ubicamos en la parte superior izquierda con el cableado hacia arriba Y la insertamos y nos aseguramos bien con los tornillos. Siguiente paso es instalar la memoria RAM 1. La seleccionamos, la ubicamos bien en su posición. que es en la ranura azul. La insertamos y la aseguramos de los ambos lados. Hacemos lo mismo con la memoria RAM 2. La aseguramos igual. Y ahora tenemos que poner el CPU en su compartimento, ubicarlo en la posición correcta, que es con el rectángulo negro ubicado en la parte derecha, hacia el lado derecho obviamente. Lo ubicamos, lo aseguramos en su compartimento y le aplicamos pasta térmica. Después de aplicar la pasta térmica tenemos que instalar el disipador de calor. Lo aseguramos con los tornillos y después lo conectamos. Obviamente tiene que estar en su posición correcta. Lo conectamos. Ahora la placa base la tenemos que ubicar dentro del CPU de aluminio con el rectángulo rosa del lado izquierdo superior y asegurarlo con los tornillos de la placa base, que es la pieza que estamos instalando. En esta parte tenemos que instalar la tarjeta red o NIC en la ranura derecha, del lado negra en medio, esta pequeña que vemos aquí. La instalamos y la aseguramos. Hacemos lo mismo con la tarjeta de Wi-Fi en la ranura blanca del lado izquierdo. Y igualmente la aseguramos con los tornillos. Y el adaptador de video se instala en la ranura negra que podemos ver aquí. Adaptamos los tornillos. Después tenemos que instalar el disco duro. Lo ubicamos bien en su posición y lo instalamos. Después lo aseguramos bien con los tornillos. El siguiente paso es la unidad óptica. Tenemos que seleccionarla y asimismo instalarla. Posicionarla y asegurarla con los tornillos y hacer lo mismo con la unidad de disquete que va más abajo. La aseguramos igual con los tornillos. Y ahora estamos viendo en esta área la motherboard. Ok. Lo que se tiene que hacer aquí es, a primera instancia, agarrar el cable pata, que es el que podemos ver aquí, insertarlo, posicionarlo primero e insertarlo. Lo conectamos a la unidad óptica y ahora el cable disquete lo ubicamos en su ranura, en la posición correcta y a la unidad de disquete. Pues tenemos que instalar los cables pequeños En su posición correcta, obviamente. Hay que fijarnos detalladamente cómo va cada cable. Es muy simple, pero hay que poner atención. Ahora que tiene varias entradas, se tiene que ubicar aquí. Igual por su parte es donde hay muchas entradas. Cada cable va en su posición. Lo tenemos que ubicar en su posición, obviamente. Y
Recuerden que esto es un poco complejo porque son muchos cables. Es un programa muy elaborado que se tiene que hacer con cuidado y cualquier error lo tendrás que repetir. Igual lo volvemos a insertar. Los instalamos. El cable SATA va aquí. Este se inserta al CPU, el disco duro. Ya lo insertamos. Y este, que es uno de los componentes de la fuente de poder, que es la que alimenta a todos los dispositivos. Buscamos su ranura, uno que se le parezca, para saber si está correcto. Tenemos que cable SATA lo volvemos a insertar en el disco duro. Seguimos. Tenemos que insertar estos dos cables que nos faltan. Este cable pequeñito se ubica En la parte azul. Lo instalamos. Y nos falta ese cable que se instala. Se instala en la parte superior, Ahí del mismo. lado derecho, Después seguimos en la otra parte. que es donde se tiene que cerrar el CPU con el panel y asegurarlo con los tornillos. Ya por último tenemos que ponerle el cableado externo. Para eso tenemos que ubicar la ranura blanca. Que es para el cable de monitor. La ranura blanca es esta que vemos aquí. Ubicarla, posicionarla. Tenemos que ver la posición de la ranura. Cerrarla bien y conectarla. Después sigue el cable Morado, que es el del teclado. Ese se tiene que ubicar obviamente en la ranura morada que se encuentra abajo del ventilador, en la ranura morada. la instalamos bien y la conectamos. Y el mouse, lo mismo nada más que en el verde que está al lado del morado. Lo insertamos y ya está, ya tenemos para poder usar el mouse y el teclado. Ahora falta el cable Ethernet, la antena de Wi-Fi y el cable de alimentación. Para eso, para el cable Ethernet ubicamos la ranura blanca que está en la parte inferior. En el centro, su posición es con el clip hacia arriba. La antena Wi-Fi se ubica abajo del cable Ethernet, Y el cable de alimentación que básicamente no se puede hacer nada si no lo tenemos. Lo conectamos en su posición correcta. y el último es el cable USB. Que en este caso no se puede conectar. Bueno, entonces aquí les acabamos de dar un pequeño Aquí tienen un video para que puedan armar su... propio CPU. Ojalá les haya servido. Muchas gracias.